por las librerías, Señor, y por todos los clientes también. Los clientes que no tengan miedo y confíen. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias. Bueno, me dio Clau la oportunidad de compartir el Salmo 53. Y el Salmo 53, en el primer versículo que ya les he compartido, que viene siendo el título del Salmo, viene siendo en hebreo el versículo número 1. Pero una de las cosas que les he compartido es que el hebreo es un idioma que significan muchas cosas. Entonces, compartí precisamente en la página de Facebook, en el grupo, el tiempo en el que los masoretas empezaron a hacer sus traducciones, cuál es la Septuaginta, cuál es la versión siriaca, porque todas estas herramientas nos van a ayudar, si queremos profundizar en los salmos, a entender por qué a veces las traducciones tienen diferencias y por qué a veces el mismo hebreo, si no tuviéramos la Septuaginta y si no tuviéramos la versión siriaca, que es la Peshita, que es apegada al arameo, entonces hay palabras que no tienen sentido. ¿De dónde viene la siriaca? La siriaca viene de la traducción al arameo, que es la Peshita. Y hay que cuando vendemos la Peshita la vendemos como la traducción al arameo. Ajá. Es una versión más nueva, pero en algunas cosas está más apegada a la Septuaginta, y la Septuaginta está más apegada al original. Entonces, en épocas modernas, los masoretas, para poder entender las traducciones, empezaron a puntear, darles, ¿cómo decirles? El hebreo es un idioma de letras, no tienen vocales. Entonces, una misma palabra significa diferentes cosas. Por eso es polivalente, vale de muchas maneras la palabra. Entonces, por ejemplo, si ven el título en la Reina Valera, porque no sé cómo venga en la NTV, si ven el título en la Reina Valera, dice: al músico principal sobre Mahalat, másquil de David. Pero resulta que Mahalat no tiene una traducción. Entonces, a veces, con tal de sacar alguna, algo, dice, no, pues es que seguramente era un instrumento musical. Entonces, aquí viene la diferencia. Mahalat, los masoretas la vocalizaron con 3 As, Mahalat, bueno, de acá para acá, Mahalat, que no tiene realmente una traducción. Pero si se van, ahora sí que con las herramientas de la Septuaginta y de la versión siriaca, que es la Peshita, entonces encontramos que la palabra tiene que ver más con Mejolot, y ya los puntitos ya son diferentes. Mejolot. Y Mejolot sí tiene un significado, que son danzas. Ajá, sí, Mejolot, la traducción, porque entonces danza sí tiene algo de sentido y Mahalat no. Pero esto fue a causa de que los masoretas puntearon, pues ahora sí que como fueron encontrando para ellos no sé qué significado. Y algunos comentarios van a decir que Mahalat es un instrumento musical, pero realmente eso no es cierto. Esta es la idea de que más o menos en los salmos y en general en toda la escritura vayamos conociendo la diferencia entre los puntitos, y hace bien interesante el significado o
el objetivo de los salmos. Entonces, por ejemplo, regresamos al título, al músico principal, que ya les he dicho que tiene que ver con Lematzeach, y Lematzeach en hebreo es al victorioso. El músico principal también fue algo que salió, no sé, como que relacionaron los salmos con el músico principal, pero la traducción de Lematzeach, que es el original, es al ganador, al victorioso, al vencedor. Se los he compartido muchas veces. Y luego diría, me voy a ver un poquito mal, pero Lematzeach al Mahalat, la palabra que les enseñé, Maskil le David. Entonces, en hebreo, igual, esta parte es bien bonita, porque los masoretas a todo le pusieron Maskil de David, bueno, o Salmo de David. Y también, según se puntee el nombre, le David puede ser de David o le David, que sería también al amado. Y entonces también tendría otro sentido, ¿va? Entonces prácticamente sería al vencedor sobre danzas, maskil, y hoy lo que vamos a aprender es la palabra maskil del amado o para el amado, ¿sí? Y entonces ya el título es totalmente diferente a la Reina Valera, que dice al músico principal sobre Mahalat, no le ponen traducción porque pues no encuentran cuál, Maskil de David. Maskil en los salmos tampoco le ponen traducción, y les he compartido varias ocasiones que Maskil, incluso todavía en el Salmo 52 les decía que Maskil es para meditar. Maskil significa meditar, y no es tan, como es polivalente la palabra, no está mal decir que es un salmo para meditar. Pero si profundizamos más en la palabra maskil, tiene que ver más con concientizar, porque el concientizar las cosas nos va a llevar a entender un poquito más este salmo. Luego, en el versículo número 1, Clau, vamos a encontrar varias cosas interesantes. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Bueno, pues aquí en necio es la palabra Nabal. Y una vez les compartí también, antes de buscar en este salmo, Nabal, la mayor parte de las traducciones, o en la concordancia Strong y en algunos comentarios, tiene que ver con idiota, tonto, menso, estúpido, tarado, así. Entonces, Abigail tenía un esposo que era Nabal, y entonces en algún momento les compartía esta parte donde el esposo de Abigail era tonto, estúpido, menso, bla, 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 y ciertamente lo fue. Pero si profundizamos más en la palabra Nabal, Nabal tiene que ver con algo que se va echando a perder, como la carne se va corrompiendo, conforme pasan el tiempo, la carne se va desbaratando, se va deshaciendo, se va echando a perder. Entonces, el sentido de la palabra Nabal es una acción que se deteriora. No es literalmente un loco, un tonto, o sea, a tanto así, porque es alguien que se deteriora, pero con sentido a las cosas de Dios. Se va corrompiendo en contra de las cosas de Dios. Entonces, un tonto es tonto porque no sabe que es tonto. Pero un Nabal se va corrompiendo, se va echando a perder conforme a las cosas que tienen que ver con Dios. Y entonces ya empieza a tener sentido más el versículo 1, que dice: el necio, el Nabal, dice en su corazón, no hay Dios.
se ha corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. O sea, no hay quien haga lo recto, no hay quien haga el bien. Entonces, vamos a encontrar que el significado de Nabal es que se han corrompido, que son abominables y que no buscan hacer el bien. El versículo número 2. Dios mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Y entonces aquí viene el ¿por qué no traducen en los salmos la palabra masquil? Salmo de David, masquil o masquil, bla, 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 bla. Bueno, aquí diría, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún masquil que buscara a Dios. Entonces, la palabra masquil aquí la traducen como entendido. En la suya dice diferente, creo. Sabio, entendido. El que está haciendo conciencia, el concientizador, el que está meditando, ¿no? Y dice que no, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, que son sobre la humanidad, toda la humanidad, para ver si había algún masquil que buscara a Dios. Versículo número 3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. Entonces, la idea es que todos los seres humanos nacimos Nabal, porque no buscábamos a Dios, porque nos íbamos corrompiendo, porque no hacíamos el bien. Entonces, por eso dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y la palabra corrupción, que es shahat, bueno, la cosa es que la palabra, es que ya me hice bolas aquí, si es shahat o corrompido, que tiene que ver la maldad o el que se va corrompiendo en esta parte de la sexualidad. Y si se fijan, los seres humanos, en su mayor parte, su corrupción, su maldad, está en la parte sexual. Que, por ejemplo, los que quieren ser transexuales, ¿no? O sea, son de un sexo y se disfrazan de otro, o quieren ser homosexuales o lesbianas, o la pedofilia, o toda esa corrupción que había en tiempos de Noé, sí, era más hacia el pecado sexual. O sea, el hombre se corrompe mucho más allá por este lado el adulterio. Todo eso tiene que ver con la sexualidad. Es el sentido de la corrupción que tiene que ver con la palabra shahal. Hermano, en la versión, dice que la versión griega dice que se volvieron inútiles. En el 3. En el 3. Pero no todos se desviaron, todos se corrompieron. Y dice, la versión griega dice que se volvieron inútiles. ¿Y usted cuál palabra dice que viene de...? Shahal, Pero ¿cuál? shahat, que es que no la anoté, nada más puse shahat, que acá vendría Amar Nabal Belibó Ein Heshitu Abel Hein Hosotop Mishamain Iskif Albeni Adam Lirot Aye Maskil Doresh Et Kulos Sahat Yavan Nelahu Ein Osef Toch Ein Gad Echad Shahat. ¿Cuál será la shahat? ¿Será los que hacen iniquidad? ¿El 4?
Le digo que creo que es la palabra corrupción. Y es que Se volvieron inútiles. ya no lo saqué para no hacerlo más largo, porque con eso es el tiempo bien cortito, pero la referencia está en Levítico, creo que Levítico 18, donde está hablando de los pecados sexuales, que viene la palabra shahat, que es la misma palabra que se ocupa en este salmo. Por eso es en función de los pecados sexuales. Porque en Romanos también dice lo mismito que este salmo y es referente a lo mismo. Ajá, Romanos 3:10, de hecho lo tengo como referencia. Sí. Pero bueno, la intención es que se refiere a toda esta abominación. Creo que es la palabra abominación. Ay, Leonardo Gutiérrez. Bueno. Y es que tengo aquí, en hebreo. Bueno, siguiente versículo. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Entonces siguen hablando de los naval, sigue hablando de la gente naval, ¿sí? Que no tienen conocimiento, todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan y a Dios no invocan. Siguiente versículo. Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos de quien puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Bueno, aquí también hay una palabra que no está traducida en este mismo sentido. Dice, allá tendrán miedo donde antes no había miedo. Sería más o menos la traducción. Porque Elohim dispersará los huesos del Janef. Y la palabra Janef la tradujeron como al que puso asedio contra ti. Tradujeron esa palabra al que puso asedio contra ti. Cuando Janef tiene que ver con el que contamina. Entonces, las personas naval normalmente contaminan, van contaminando a las personas. Es un enemigo de los creyentes, porque a veces un naval, como no es tonto y menso y estúpido, porque no nos juntaríamos con un tonto, menso y estúpido, pero sí de repente podemos encontrarnos con alguien que se está corrompiendo, que se está echando a perder, y no nos damos cuenta que nos va contaminando, como aquella fruta buena que la ponen junto a la mala, ¿sí? Por eso es importante conocer con quién nos juntamos, con quién hacemos amistades, para que no nos vaya corrompiendo. Entonces, ese sería el sentido de la palabra del que puso asedio contra ti, del que está contaminándote. Y luego dice, y aquí viene la parte para entender lo del masquil del amado, en vez de masquil de David, el último versículo, ¿va? Es el que nos falta. ¿Sí va? El que sigue. Si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ok. La traducción sería de esta manera, pero no está traducida así en las versiones. Dice, ¿quién dará desde Sión las salvaciones? Está en plural, y aquí en las traducciones la ponen en singular. ¿Quién dará desde Sión las salvaciones de Israel? Y entonces, entonces las salvaciones tienen que ver nosotros
habríamos que profundizar en eso, pero nada más queda un minuto o poquito menos. Nosotros somos salvados 2 veces, porque primero somos salvados del pecado y luego somos salvados de la muerte, ¿va? Incluso hay una parte donde habla de la muerte segunda. Bueno, entonces dice, originalmente, ¿quién dará desde Sión? Y Sión tiene que ver con esa Jerusalén celestial. O sea, ¿quién dará desde Sión las salvaciones? ¿Sí? Al volver Elohim la cautividad de su pueblo. La cautividad de su pueblo tiene que ver que no estábamos cautivos en Babilonia o en Roma, estábamos cautivos como navales, nos estábamos corrompiendo, ¿sí? Y entonces dice, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y aquí sería Jacob teniendo que ver algo con el pueblo de Israel físico, e Israel teniendo que ver con todos aquellos que hemos sido añadidos al árbol, al árbol, como dice también Pablo, ¿no? Que hemos sido injertados en, ¿cómo dice? Hemos sido injertados en el árbol. Bueno, ahora somos injertados al pueblo. Todos esos somos Israel. Entonces dice que cuando vengan las salvaciones desde Sión, ¿quién enviará las salvaciones? Pues nos mandó al Hijo, ¿va? Y entonces llegará el tiempo que se gozará el pueblo cuando sus vendas sean quitadas y todas las naciones que han creído en él. Y bueno, más o menos colorín colorado, dura muy poquito el tiempo. ¿Quieren añadir algo, comentar?